cortándolo a las 11 menos cuarto. Bueno, claro, el tema es así. Bueno, nosotros habíamos visto la clase pasada, en esta suerte de introducción, digamos, a qué campo disciplinar se dedicaba la bioética, y yo les había señalado que había una gran profusión de ideas, corrientes, en fin, pero que había dos autores, que ustedes los anotaron en la clase pasada, Bouchers y Childress, que en el año 1979, juntando muchas cosas que se habían trabajado sobre temas especialmente que tienen que ver con la salud y la ética, yo le había dicho un informe que se había llamado el informe de Belmont, los juicios que pasaron de los derechos humanos de Nuremberg, etcétera, etcétera. Ellos entonces postularon una serie de principios que, digamos, estos principios son interesantes como para poder tomarlo y poder analizar las acciones que tienen que ver con la parte de bioética. Porque en algún lado hay, chao querido, en algún lado uno tiene que tener algo que pueda fundamentar esa pregunta media complicada, ¿qué es una acción que uno la hace bien o dónde estaríamos equivocados? Eso es un poquitito el hecho de hablar de estos principios, pero teniendo en cuenta que estos principios hay que tenerlos ahí, no es que realmente nos resuelve todos los problemas que puedan pasar con la bioética, pero sería como es la palabra principio. Principio quiere decir al principio, empezar, Sí, entonces, esos principios de estos autores que son aplicables al campo de lo que inicialmente se estudió, que fue el campo de la medicina, son los principios que empezamos a esbozar en la otra clase. Bueno, uno de esos principios, esto sí es conveniente, estas otras cosas, y hay mucho de bioética, pero esto es más concreto. Uno de los principios es la autonomía. El principio que es la autonomía. El otro principio que vamos a señalar es el principio de la justicia. El otro principio se llama principio de la beneficencia. Entonces estos son principios, de acuerdo a estos autores. Beneficencia. Y el otro se llama principio de la no maleficencia. Entonces, si uno quiere, de acuerdo a estos autores, ponderar quiere decir evaluar, colocarle, calificar una conducta, digamos, dentro del campo de la bioética, y en un principio, insisto, todo esto se planteó a partir de cuestiones y conflictos que ocurrían en el área médica, pero que después se puede ir extendiendo a la bioquímica, a la farmacia, un montón de cosas. Son estos: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Aunque vamos un poquito después a meternos dentro de esto, si uno en una primera entrada quisiera decir de qué se tratan estas cosas, es que uno, cuando valora una conducta humana, tenemos que fijarnos si esa conducta humana fue tomada en forma autónoma. ¿Qué quiere decir? En forma libre, sin grandes condicionamientos. Es una palabra que quiere decir nomos, costumbre, y auto quiere decir conocimiento. Justicia, bueno, se puede hablar muchísimas cosas, pero en esta primera etapa es
Bueno, tratar de buscar que la decisión que uno toma sea equitativa, fundamentalmente. O sea, que pueda ser todo un tema también la equidad, pero que pueda ser compartida en muchas situaciones similares. Es todo un tema, pero buscamos equidad. Bueno, beneficencia. Bueno, beneficencia es lo que primitivamente la parte de salud y médico siempre buscó. Es hacer un tipo, recién me estaban preguntando del tema del asma, de medicamentos y cómo actuar, que hay unos cuantos medicamentos. Bueno, entonces si hay broncodilatadores, si hay un dexametasona, bueno, de primera línea uno preferiría, de acuerdo a lo que estudió, es el broncodilatador y usar el otro, bueno, ayudando. No es que no sirva el corticoide. Pero bueno, el principio de beneficencia busca eso, busca lograr lo mejor que uno pueda llegar a obtener y está muy emparentado a esto, con la no maleficencia. ¿Qué quiere decir la no maleficencia? Lo que sería en un medicamento la contraindicación. Para buscar. A ver, no es que a lo mejor justo la palabra, pero para que ustedes lo puedan entender. Esto sería la indicación y esto sería la contraindicación. Por ejemplo, si hay que usar como tratamiento de base en una persona con diabetes mellitus, que es asmática, corticoide, bueno, yo me fijaría cómo pongo en la balanza para ver cuánto puede tener esto de indicación y cuánto de contraindicación. Que eso es lo que yo siempre les insistía también en muchas oportunidades. Una cosa es conocer el fármaco, hablar de farmacología, pero otra cosa es la terapéutica. Son dos disciplinas que están, obviamente, vos no podés hacer terapéutica si no conocés la farmacología, pero la terapéutica sería poder ir logrando ajustar lo que vos querés tratar de acuerdo a la persona que tenés enfrente. Dos insuficiencias cardíacas no tienen por qué ser todas iguales. ¿Me explico? Bueno, entonces, estos son los principios de la bioética más aceptados: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Bueno, pero esto dicho de una forma así, muy rápida, ¿qué implica? Implica fundamentalmente poder entender esto cuando estamos nosotros hablando. Y entonces nosotros cuando estamos hablando fundamentalmente de estos principios, vamos a tener entonces que desglosarlos e ir viendo cómo nos paramos. Porque uno puede decir, autonomía es poder tomar uno sus propias decisiones. Che, pero pará, yo puedo tomar mis propias decisiones de querer ir con un auto a 200 a la hora. Yo soy autónomo, pero pará, no sé, estás lesionando el equitativo. ¿Se entiende? Yo puedo, ¿hasta qué punto por ahí uno puede ser autónomo si a lo mejor su sensorio no está, digamos, capacitado como para poder decir lo que tiene que hacer? Y yo no tendría que entrar en algo que en bioética se trata de huir, que es el paternalismo. El paternalismo significa inducir lo que vos... No, toma esto porque te lo digo yo, la autoridad médica. ¿Entienden? Entonces, tiene su complicación. Entonces, para poder un poco entender estas cosas, tenemos que recurrir, yo lo que les decía, que la ética y la bioética, bueno, es una aplicación dentro del campo sanitario, pero es una disciplina que viene de la filosofía. O sea, todos los que tuvieron que trabajar en el 79 o posteriormente,
tuvieron que basarse en corrientes filosóficas previas. Entonces, yo sé que esto es un poco por ahí, lo que voy a empezar ahora a hablar, un poco más arduo, un poco más pesado, pero es necesario tenerlo en cuenta a la hora en que uno dice, bueno, yo fundamento esto porque a mí se me ocurre. Bueno, saber que hubo todas escuelas filosóficas previas que hablaron lo que es el tema de la autonomía. Entonces, nosotros tenemos que hacer un recorrido así en autonomía, un recorrido así en justicia, en estos principios, y después ver cómo el desafío es no solamente estar hablándoles de Kant o de Aristóteles, sino ver, por ejemplo, cómo después eso prácticamente se traslada en algo. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, si yo quiero hablar de la autonomía y lo quiero llevar al plano práctico, tendría que hablar de algo que se llama consentimiento informado. Que tal vez escucharon hablar o vieron una historia o algo. Ahora, pero ¿de dónde sale ese consentimiento informado? Uno podría decir, bueno, directamente el consentimiento me da o no y yo se lo tengo que leer. ¿Está? Entonces, cada uno de estos principios, como les vuelvo a decir, tiene una fundamentación de tipo filosófico. Que es entonces lo que vamos a ver. Algunas cosas ustedes la tienen, el material que les mandé, pero bueno, yo lo voy a tratar de simplificar porque la lectura, el tema es el siguiente, la lectura de estos pensadores que yo les voy a decir, requiere muchas veces tener conocimiento de otras áreas de lo que es la ética. La ética no es como, a ver, para que me entiendan, es como si yo les estoy explicando el tema de los conocimientos de medicamentos, pero yo no me metí directamente al medicamento, les empecé a hablar de fisiología. Bueno, con la ética pasa un poquitito lo mismo, pero que está un poquitito más alejado a lo que ustedes conocen. Entonces, bueno, vamos a ir, la forma en que se transmite la filosofía es un método un poco, y tiene que ser así, diferente al área biológica. O sea, es más reflexivo, uno va dando lecturas, se va pensando lo que uno va leyendo y a partir de ahí vas elaborando algún tipo de conclusión. Ustedes, hay un material también que es complementario, que es el que yo les envié, que tiene muchas cosas de estas, pero ese material que les envié tiene una lectura como que se llama muy escolar. Hablar, la ética se clasifica en esto, en deontológica, en ética de medios, entonces no está mal que ustedes lo lean, pero a mí me parece importante también poder escarbar y traerles algo un poquitito más que tenga una cierta profundidad. Bueno, espero que no se aburran demasiado, pero bueno, allá vamos. Entonces, lo que vamos a tratar de plantear, ¿qué quiere decir el concepto de autonomía para las diferentes corrientes filosóficas que existieron a lo largo del tiempo? Bueno, entonces, indudablemente, uno lo que tiene que partir es fundamentalmente de lo que es el mundo griego, no queda otra. En el mundo griego se hicieron estas preguntas de lo que tenía que ver con la autonomía, con temas que tienen que ver con la libertad. Yo cuando estoy hablando del mundo griego, nos estamos situando aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Es un siglo donde, bueno, la cultura prácticamente que nosotros heredamos acá en Occidente, prácticamente
viene de ese gran periodo que es el periodo del siglo V a.C. Yo, la verdad, no le quiero ser muy plomazo, pero vieron que yo siempre aconsejo o sugiero, si a alguna le interesa aprender un poquitito más o leer algo más, un librito es de una lectura, porque no es muy complicado, que se llama El pensamiento griego. Creo que inclusive hasta lo pueden bajar por PDF, de un autor francés, Jean Bernard. Así, Pensamiento griego. Es un librito que ahí les habla porque yo por ahí parto directamente de lo que es la virtud, esas cosas, pero no está de más a veces si uno busca un poco un encuadramiento histórico de estas cosas para entenderlas mejor. Entonces, el pensamiento griego de Jean Bernard es un librito que me permite, digamos, un poquitito entender mejor cómo se formaban las ciudades de Estado, las polis. Bueno, si tienen alguna vez ganas, están relajados y todo, bueno, es como para ver que también existen otras cosas. No es solamente la realidad inmediata que ven. Si pueden, si no, no importa, no se hagan problemas, pero yo les voy deslizando algunas cositas. Entonces, lo que estos griegos, y dentro de esa parte de Grecia, generalmente, bueno, siempre se nombran, hay muchos filósofos, pero hay tres que son principales. Uno es el filósofo el Sócrates, el otro es Platón, y el otro que es el que realmente, estos escribieron mejor dicho, no escribió, se dice nada, que habló a través de Platón, pero el que realmente le metió y que en cualquier especialización de bioética lo dan y se lo trabaja y todo, es Aristóteles. Aristóteles realmente es. Yo casi les diría, a pesar de que por ahí podría llegar a ser cuestionado esto, que realmente de los tres, no es que Sócrates no obró éticamente, por ahí algunos de ustedes conocen algo de la historia de él. La historia de este señor Sócrates fue, digamos, relatada. Él no escribió, no se le agrega nada, ningún escrito. Fue, digamos, relatada a través de lo que fue Platón y en boca de sus discípulos. Él era un tipo que vivía ahí en Grecia, parece ser que no tenía un aspecto muy interesante, era hijo de una partera. Entonces, él dice que en algún momento ahí los dioses, Zeus, lo iluminó como para, y hace esa alegoría. Usa muchas, estos filósofos, especialmente Aristóteles, usan muchas comparaciones con ejemplos médicos. Bueno, entonces él dijo, así como las parteras, estuvimos hablando antes algo de eso, ayudan al nacimiento, él está iluminado como para sacar y extraer el conocimiento de las demás. Esa famosa frase, solo sé que no sé nada, todo eso. Y un tipo que vivía ahí por las plazas, bueno, venía, bueno, finalmente resultó ser muy molesto. Él tenía algo que se usa mucho en pedagogía, que es el diálogo. O sea, el diálogo, y con el diálogo él hacía unas argumentaciones que finalmente te dejaban así, por el piso. Bueno, eso obviamente le generó muchos enemigos, lo van a juzgar contando muy rápido, lo juzga ahí un tribunal de los 400, lo declaran culpable y le ofrecen el destierro, que se vaya a un lugar, qué sé yo.
a dónde lo mandaron a América, que existía en ese momento. Bueno, qué sé yo, le dijeron eso, te tenés que ir acá. Y él entonces dice que si él aceptaba, y ahí está una de las primeras nociones que tenemos del areteo de la virtud, que tiene que ver con la autonomía. Miren de dónde estamos sacando. Que si él hizo este planteo, si él necesitaba, lo acusaban en su propia ciudad, en sus congéneres, que eran generalmente gente menor que él. Acuérdense que por esa época, más de 40, 45 años, chao. A los 40 eras un anciano y a los 50 estabas, no sé, en Hades, en el Edén, no sé, estabas muerto. Entonces, ¿cómo es el asunto? Él fue fiel a sus convicciones, fue autónomo. Y dijo, no, yo no voy a decidir, primero que voy a seguir, yo lo único que sé, dice, es preguntarle a la gente, tengo que seguir haciendo estas cosas, y por otro lado, si yo acepto el destierro, ¿con quién voy a hablar? No se olviden, los griegos llamaban bárbaro a todo el que no hablaba griego. ¿Por qué? Esto lo dice un autor, no es tan difícil su lectura, pero este es un inglés, Havelock, que ellos escuchaban cuando hablaba otro que no era algo de griego, bum, 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 por eso lo llamaron bárbaros. Entonces yo no voy a tener con quién hablar, así que me quedo. Bueno, quedarse significó la pena de muerte para él. Hicieron entonces beber cicuta y listo. Pero también en el momento, esto lo describe Platón en uno de sus diálogos, en el momento previo, antes de morirse, bueno, él demostró también que tenía una autonomía, una virtud, porque lo primero que se le ocurrió fue, antes de que le den el veneno, de pagar sus deudas, y ofrecer, y después hicieron una obra de teatro, un gallo a el dios Esculapio, que era el del escalpelo, el de la medicina. Bueno, así que era un tipo que, si bien no escribió nada, todos los autores dicen que fue uno de los primeros en demostrar lo que es la virtud, lo que es la autonomía, lo que es el arete, o sea, la virtud. Entonces, virtud como primera medida, si yo quiero ser autónomo y hacer las cosas bien, entonces tengo que tener esto, nos enseña, virtud, que en griego se escribe así. Esto yo no es que se escribe así en griego, lo estoy castellanizando, arete, así, virtud, arete, bueno, no importa en griego cómo es. Arete, entonces en la búsqueda yo voy a lograr la autonomía en búsqueda de la virtud. Sé que viene alguien al mostrador de mi farmacia, yo ya estoy con el título, pero si no me trajiste la receta médica, no te la voy a vender, porque eso fue lo que me enseñaron cuando yo hice la carrera, y lo voy a hacer. Esa es mi autonomía. Wow. Fíjate, si vos le metes ahí una persona que desesperadamente necesita ese medicamento, que vos sabés que el medicamento que vas a expender realmente, porque hubo, qué sé yo, un profesor Lina que te explicó alguna cosita del conocimiento del medicamento, sabés lo que puede producir y no lo haces. ¿Eso estará bien? ¿Estará mal? Bueno, no, lo que tiene ética también, ojo, esto también es importante. No es lo mismo que explicarte, este es el receptor del broncolatador, chao, todos contentos, tiene lo que se llama, esto tienen que saberlo también, dilemas, resuelve dilemas. Algunos hablan de trilemas, dilemas. Bueno, dilemas es algo que vos tenés que tomar una decisión. Listo, yo tengo que tomar una decisión. Recibí en este momento, hace un ratito, por ahí, es ficticio, un llamado que me dicen, ahora, venite que la vas a pasar fenómeno. Que si yo agarro las cosas y me voy. ¿Y qué hice acá? Dejé a toda la escuela en banda, qué mal que obró ese tipo.
Pero ese tipo obró por su felicidad. ¿Por qué obró mal? Obró bien, pero obró mal para el otro. Bueno, un dilema es algo que puede tener, vos haces una evaluación, no me gusta decir la palabra juzgaste, qué sé yo. Nosotros los de salud no somos jueces, ni mucho menos, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es el asunto? Vos en el dilema, vos podés tener soluciones alternativas y por ahí las dos son válidas, pero vos tenés que tomar una. Yo trabajé muchos años en medicina, ahora se llama medicina laboral. En mi época, en el municipio de Matanzas, en reconocimientos médicos, ¿no? Un lugar medio que lo tienen, en realidad, la medicina laboral es mucho más que justificar o no justificar un día. Pero lo más llamativo es eso. Bueno, qué sé yo, fin de mes, viene alguien y te dice, mira, doctor, yo me quedé sin un mango para ir a mi trabajo. Por favor. ¿Y vos qué haces? Vos le das el día, perfecto, maravilloso. Pero es una persona a lo mejor que faltó a su lugar de trabajo y hay alguien que lo está esperando para cambiar la guardia. Es un dilema. Bueno, yo igualmente, en esas cosas zafaba, como tenía un jefe, lo mandaba a mi jefe de departamento, no, esto me supera, me dije, yo soy muy niño. Entonces vos un dilema, vos podés tener soluciones por dos lados. Entonces, por un lado o por el otro. Y a lo mejor no encontrás el punto. Bueno, entonces, acá Sócrates habla de lo que es, empieza a hablar entonces del areteo de la virtud. Platón, ¿qué agrega? Platón, a diferencia de Sócrates, era un tipo que, dicen los historiadores, la pasaba mejor. O sea, él inclusive no era hincha de Racing, pero fundó la academia, la Academos. Entonces este señor, realmente ahí en la academia, Platón, y tiene que ver también con nuestra salud, Homo Platón. Viene porque parece ser que tenía escápulas muy anchas, aladas. Este señor, bueno, nada que ver con Sócrates, la pasaba bárbaro, fundó su academia, se hacía sus festicholas, bueno, todo bárbaro el tipo. Y escribió un montón de libros. Uno de ellos es muy famoso, La República de Platón, la famosa alegoría de la caverna. No sé si escucharon hablar alguna vez, ¿sí? Lo hago muy sencillo, con el conocimiento uno puede llegar a alcanzar la luz, digamos, de la verdad. Está hablando de eso. La alegoría es muy fácil, la alegoría de la caverna. Es lo que pone es que imaginarse la existencia de una serie de hombres, bueno, discúlpenme el tema femenino, pero realmente en esa Grecia el tema de la mujer en ese momento estaba lamentablemente relegado, porque hubieran aportado también mucho para el pensamiento, pero un pensamiento más de tipo varonil. Recién el primer filósofo que empieza a incorporar mujeres, pero mujeres que estaban ahí, iban para un lado y iban para el otro, por decirlo de una forma, uno que se llamaba Epicuro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El tipo dice que uno se imagine, daban esos ejemplos, un montón de gente, hombres, que estén en el fondo de una caverna. Y esa caverna, ellos están en el fondo, ahí les dan de comer, les dan de bebida, les dan todo lo que podían esperar. Bueno, pero esa caverna, ahí, allá a lo lejos, está la salida. Y en esa salida, la luz que entra se proyecta sobre las paredes de la caverna. Entonces, ellos lo que llegan a ver
cuando llega algo desde el exterior, son esas proyecciones en la pared de lo que está pasando afuera. Y ellos creen que esas proyecciones es lo que realmente está pasando. Pero hay unos títeres que hacen así, ven todo reflejado. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay uno que dice, mira que siempre hay uno en el grupo, no, yo esto no me lo como. Agarró, trepó y se fue a la punta, donde estaba la luz. Lo primero que pasó de la oscuridad a la luz, tuvo, imagínense, una miosis muy importante, o sea, se le achicaron las pupilas, después y quedó como enceguecido y vio que lo que estaba reflejándose ahí abajo no era realmente la realidad, había otra cosa. Entonces, justamente Platón saca por ahí, estos son cuentitos que tienen, siempre que se sacan alguna conclusión potente, que justamente la diferencia entre una persona que está en el fondo de la caverna con uno que está a la luz, esa distancia es la educación. O sea, lo que vos podés tener acá en el fondo, gente, un montón de gente, y acá uno que subió, estos que quedaron en el fondo, este que ve la realidad diferente, que subió, quiere decir que vio la luz, y la luz es conocimiento. Bueno, ustedes dirán, ¿y todo este piche que tiene que ver con bioética? Y bueno, si yo tengo que tomar una decisión, tengo que tomarla con cierto conocimiento. O sea, tiene que ser virtuosa, el ART, y tengo que tener también conocimiento. No los quiero demasiado, ya lo dije 10.000 veces, no los quiero aburrir, ya sos un plomo. Pero si alguien quiere leer algo más, un poco más profundo de esto, hay un tipo que se llama así, Conrado Escher, el último va a apagar la luz. Conrado Escher, se murió hace un tiempito, pero bueno, habla mucho de esto. Bueno, entonces, ahí tenés en Platón. Entonces, Platón justamente fue el que realmente cuando el tipo hace esa obra monumental que es la República, y ahí en la República, ¿cuál es el valor que tiene esa obra, la República? Porque él te dice de qué manera tendría que estar organizado un país para poder transitar y ser gobernado. Por supuesto que las grandes críticas que uno hace, que se hacen los autores a esa monumental obra, es que, bueno, en ese momento la situación de los esclavos no era muy buena, o sea, no los podían meter dentro de lo que es el manejo de esa república. Por eso ellos no están, ni los esclavos, ni están tampoco las mujeres. Pero, justamente, aunque el esclavo griego lo trataron un poquitito mejor que el esclavo romano. Entonces, justamente, él, en esa república también, ¿qué era para él el bien? Sí, por supuesto, el bien era la virtud, pero el bien tenía fundamentalmente que ver con que, esa es la gran diferencia con el otro, que este bien estaba descrito como hacer el bien. El bien era, por ejemplo, no molestar al otro, pero no tenía tanta aplicación en muchos casos prácticos como hizo después Aristóteles. Hizo más una descripción, digamos, del bien, pero una descripción muy así grande. Bueno, entonces yo les diría, salteando a mucha velocidad, nos vamos entonces a Aristóteles. Acá sí tenemos entonces, bueno, Aristóteles. Bien, vamos a Aristóteles y me parece que ya no podemos ir a Aristóteles, porque a mí me marca las 10:51.
Y a mí me dijeron que me quita para las 11 menos falta. Así que Aristóteles será presentado en otro momento. Bueno, chicos, espero que esto les pueda servir. Y bueno, nos encontraremos virtualmente. Yo después les voy a